hasta la actualidad. Voy a tratar de referirme a estos dos aspectos. En términos históricos, en términos historiográficos, como ahorita apuntó ya algunos elementos importantes Horacio, creo que el zapatismo es importante porque es peculiar, porque es original, porque es novedoso, porque es único. ¿Y en qué estriba esta originalidad del zapatismo? Creo que ya los numerosos estudios que tienen décadas de estarse publicando y difundiendo acerca del zapatismo han dejado ya bastante claros algunos elementos que hacen diferente, que hacen específico al movimiento zapatista. Sin lugar a dudas, fue el movimiento más homogéneo en términos sociales de todos los que hubo en la Revolución Mexicana. Es un movimiento de clases rurales bajas, en el que prácticamente no tienen participación las élites, los grupos dominantes, la clase política, los comerciantes y los hacendados, como sí lo hicieron, y las clases medias también, como sí lo pudieron hacer en otros movimientos regionales de la Revolución Mexicana. Entonces el zapatismo es un movimiento de clases bajas rurales. Permítanme un momentito. Su homogeneidad social y también su homogeneidad política. A diferencia de otros movimientos que fueron fundamentales en la Revolución Mexicana, si uno compara al zapatismo con el villismo, con el constitucionalismo o con otros movimientos regionales menos conocidos que estos, uno advierte inmediatamente estos rasgos distintivos. El zapatismo estuvo compuesto fundamentalmente por los sectores rurales bajos del centro-sur del país, fundamentalmente de Morelos, pero también de las zonas aledañas. Pero quizá la peculiaridad del zapatismo es que con esta composición social homogénea y con esta prácticamente ausencia en él de los sectores medios y de las élites, fue capaz de producir la propuesta política más radical, más clara y más elaborada de las que se produjeron durante los 10 años de la lucha revolucionaria mexicana. El Plan de Ayala, y no solamente el Plan de Ayala, pero particularmente el Plan de Ayala, que es el documento fundacional del movimiento zapatista y sin el cual no es posible entenderlo, es un documento magistral. Creo que hay pocos planes en la historia de las luchas sociales del mundo, no nada más de México ni de América Latina, que plantee con tal fuerza, con tal claridad y con tal sencillez lo que es la propuesta de visión del mundo y de transformación revolucionaria a partir de grupos campesinos radicalizados que están tratando de influir de manera decisiva en el rumbo de una revolución social en ascenso. Y otra peculiaridad del zapatismo es que el Plan de Ayala, que es su documento fundamental, fue hecho a partir de una elaboración endógena, de una elaboración propia, no es producto de intelectuales externos, no es la famosa conciencia desde fuera que permea la interpretación de una buena parte de la historiografía marxista universal desde el siglo XIX, sino que es el producto de una experiencia de un movimiento campesino que plantea la solución de sus demandas de tierra por una vía revolucionaria que entra en negociación con el líder triunfante de la revolución, con Francisco I. Madero, y que en este proceso de negociación que se da en julio y agosto de 1911 se desengaña del líder de la revolución y es capaz de reflexionar, de madurar, de pensar sobre su propia experiencia y hacer un planteamiento político en términos positivos, programáticos, que no es otra cosa más que eso, precisamente el Plan de Ayala.
Creo que lo otro que caracteriza al zapatismo y que lo hace diferente, sobre todo en esta primera y decisiva etapa de la revolución, es que el zapatismo fue el único de los movimientos regionales que participaron en la revolución maderista que se negó a entregar las armas y que exigió como condición para hacerlo el que se regresaran las tierras, los bosques y las aguas a los pueblos y a las comunidades campesinas que se sentían despojados de ellas desde tiempos ancestrales y que pudo plantear en términos positivos esta demanda política y que eso fue lo que le dio una dimensión nacional desde el primer momento al zapatismo, cuando todos los otros grupos revolucionarios maderistas se fueron a su casa, aceptaron las condiciones que les impusieron Madero y el gobierno interino de León de la Barra y no fueron capaces de hacer una propuesta propia. El zapatismo, pues, desde la primera etapa de la revolución, fue capaz de dotarse de una identidad propia y de un proyecto político propio que fue lo que le imprimió un carácter social a la Revolución Mexicana. Si no hubiera sido por el zapatismo, la Revolución Mexicana se hubiera quedado como un cambio político, porque no era otra la propuesta de Francisco y Madero. Madero lo que quería era establecer un sistema político democrático en nuestro país. Pensaba que la solución de los grandes problemas nacionales tendrían que resolverse de manera natural a través de la política, a través de las reformas, a través de las instituciones, a través de un proceso paulatino desde el Estado Nacional. Y el zapatismo tuvo la capacidad y la a través de los ejércitos revolucionarios. Esto es fundamental. Sin el zapatismo, el curso, el rumbo y el destino de la Revolución Mexicana hubiera sido muy diferente al que fue. En segundo lugar, otra cosa que creo que explica la vigencia, la fuerza y la trascendencia del zapatismo, no solo en términos nacionales, sino internacionales, es que fue capaz no solo de hacer las propuestas más radicales que surgieron en la revolución, sino que fue capaz de llevarlas